Mi mejor amiga decía estar feliz por mi relación, pero cuando me traicionó con mi novio, no la confronté, solo esperé a nuestra reunión familiar, donde reproduje su romance secreto frente a todos y me fui dejando los rotos y expuestos. Durante años pensé que tener una mejor amiga era como tener una extensión de una misma, alguien que no solo conoce tus secretos, sino que los guarda sin necesidad de juramentos, que anticipa tus tristezas antes de que tú misma las sientas y celebra tus logros como si fueran suyos. Esa era, o al menos creía que era, la relación que tenía con Olivia. La conocí en la adolescencia, en medio de esa etapa caótica donde una no sabe quién es ni qué quiere, pero de alguna manera ella y yo conectamos como si hubiéramos estado destinadas a encontrarnos. Compartimos cosas que muchas veces ni siquiera compartíamos con nuestras propias familias. Desde llamadas a las 2 de la mañana por corazones rotos hasta planear viajes que nunca hicimos y escribir cartas que jamás enviamos. Pasamos más de 10 años convirtiéndonos en esa clase de dupla que la gente mira con una mezcla de envidia y ternura. No había Navidad que no pasáramos juntas, ni cumpleaños en el que no termináramos riéndonos de lo mucho que habíamos cambiado y, a la vez, lo intacta que se mantenía nuestra conexión. Recuerdo que incluso cuando empecé a salir con Nathan, fue Olivia la primera persona en quien pensé. No por inseguridad ni por desconfianza, sino porque genuinamente quería compartir con ella lo feliz que estaba. Lo conocí durante una conferencia de marketing en Chicago, cuando ambos fuimos parte de un equipo para resolver un caso práctico y, entre ideas cruzadas y miradas que duraban más de lo profesionalmente aceptable, intercambiamos teléfonos. Con Nathan todo fue distinto desde el principio. No era el tipo de hombre que se gana el interés solo con palabras dulces o un físico de catálogo, sino uno que te miraba como si realmente te viera. Uno que se acordaba de lo que habías dicho semanas atrás sin que tú misma lo recordaras. Uno que sabía quedarse callado en los silencios incómodos y también llenarlos cuando tocaba. Cuando le conté a Olivia sobre él, lo hice con ese entusiasmo nervioso que una siente cuando está entrando en algo que podría doler, pero también podría ser lo mejor que te ha pasado. Ella me miró con una sonrisa enorme, me agarró la mano y me dijo que por fin alguien se daba cuenta de lo increíble que era yo. Me creyó tanto que terminé creyéndomelo yo también. No hubo celos. No hubo reservas. Olivia fue la que me ayudó a elegir el vestido para nuestra tercera cita. Fue la que me empujó a no cancelar cuando me entró el pánico de ¿y si no le gustó? Fue la que me mandaba mensajes mientras estábamos juntos preguntando si todo iba bien, si necesitaba una excusa para salir de ahí, si estaba sonriendo tanto como había prometido. Y por eso, cuando Nathan y yo nos volvimos oficiales, ella fue quien nos tomó la primera foto juntos. Fue la que la subió a sus redes antes que yo, con un pie de foto que decía, mi pareja favorita del mundo. Nuestra amistad no cambió demasiado con mi nueva relación. Al contrario, en apariencia se fortaleció. Salíamos los tres muchas veces. Olivia venía a cenar a casa, jugábamos juegos de mesa los viernes por la noche, hasta bromeaba con que algún día ella iba a ser nuestra dama de honor. Por mucho tiempo no hubo ninguna alerta, ninguna señal de que debajo de esa admiración constante y ese afecto incondicional, algo más se estaba gestando. Y cuando digo por mucho tiempo, me refiero a casi 2 años. No voy a decir que mi relación con Nathan era perfecta, porque eso no existe. Tuvimos discusiones, claro. Días en los que él llegaba demasiado agotado como para darme la atención que yo quería, y días en los que yo estaba tan irritable que cualquier gesto suyo me molestaba. Pero había respeto. Había planes a futuro. Había una rutina compartida que, aunque no era emocionante cada día, sí era sólida. Yo ya me había acostumbrado a despertarme con él al lado, a que Olivia me mandara memes por la mañana, a que ambos fueran parte constante de mi círculo íntimo. Esa comodidad era peligrosa. Porque te hace bajar la guardia. Te hace pensar que el mundo no va a moverse sin avisarte. Te hace confiar a ciegas. Y mientras yo confiaba, ellos se acercaban. Durante meses, tal vez incluso años, viví en la ignorancia más devastadora, la de pensar que estás rodeada de amor mientras en realidad estás siendo utilizada como fachada para un juego sucio. Pero en aquel entonces, no tenía manera de saberlo. Solo veía a 2 personas que siempre habían sido importantes para mí, compartiendo conmigo momentos que consideraba sagrados. Me aferraba a la idea de que una traición así simplemente no era posible en mi historia,
porque no encajaba con los personajes que había elegido para estar en ella. Y como suele pasar, la realidad no me pidió permiso para entrar. Solo lo hizo. Con pruebas, con imágenes, con palabras que me quemaron por dentro. Pero esa parte llegará después. Lo que importa ahora es entender que, en mi mente, Olivia era mi persona. La hermana que elegí. Y Nathan, el hombre con el que pensaba construir un hogar. La historia de cómo ambos decidieron arrastrarme detrás de sus deseos no empieza con gritos, ni con un celular desbloqueado por error, ni con una pelea. Empieza con un silencio. Un silencio que, aunque yo no lo sabía todavía, ya me estaba diciendo que nada volvería a ser como antes. Y cuando ese silencio se rompió, no fue por mí. Fue por ellos. Solo que ellos no sabían que yo ya estaba escuchando. Actualización 1. Pasaron algunas semanas desde la última vez que sentí que podía confiar con los ojos cerrados. No fue que ocurriera algo concreto o que alguien me hiciera una confesión reveladora, simplemente hubo un momento, uno de esos instantes casi imperceptibles, donde la realidad se dobla un poco y la mente, sin razón lógica, percibe que algo dejó de encajar. Fue una tarde de sábado, nada especial. Estábamos en casa. Olivia había venido a ayudarnos a pintar un mueble que yo quería restaurar desde hacía meses. Nathan y yo habíamos planeado hacerlo juntos, pero como él dijo que tenía que salir a comprar unas herramientas y Olivia se ofreció a quedarse para ayudarme, acepté sin pensarlo demasiado. Teníamos música de fondo, el olor de la pintura fresca impregnando la sala y un par de cervezas abiertas sobre el mesón. Lo extraño fue que Olivia, en vez de hacerme preguntas sobre cómo iba con el nuevo proyecto en la oficina o qué tal estuvo el almuerzo con mi madre del día anterior. Cosas que siempre me preguntaba porque estaba atenta a todo, parecía más interesada en saber cuánto tardaría Nathan en volver. Al principio lo disimuló bien. Comentó con una risita que él no sabía comprar herramientas sin supervisión, que seguro volvería con algo que no necesitábamos. Me reí, claro, como lo hacía siempre cuando hacía esos comentarios suyos que sonaban inofensivos pero se sentían un poco demasiado personales. Después lo repitió. Y luego una tercera vez, esta vez preguntando directamente si él había dicho a qué tienda iría exactamente, que tal vez podría alcanzarlo más tarde, solo por molestar. No supe qué me molestó más, si el comentario o el tono con el que lo dijo. Pero esa noche, cuando me acosté al lado de Nathan y lo vi dormir con esa serenidad que solo tienen los que no están cargando ningún remordimiento a la vista, sentí por primera vez en años la necesidad de mirar su teléfono. No lo hice. No porque confiara ciegamente, sino porque sabía que si encontraba algo, ya no habría vuelta atrás. Y todavía no estaba lista para tomar esa clase de decisiones. Todavía quería creer que lo mío era paranoia, que mi imaginación me estaba traicionando. Pero no dejé pasar la oportunidad de observar. En los días siguientes, empecé a notar pequeños cambios que antes simplemente no veía. Nathan, que solía dejar su celular por todas partes, ahora lo llevaba hasta el baño. Olivia, que antes me respondía mensajes al instante, tardaba horas, a veces días, y cuando lo hacía, parecía forzadamente simpática. Como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente medida para evitar despertar sospechas. Incluso nuestras videollamadas empezaron a espaciarse. Y cada vez que hablábamos, sentía que no estaba realmente allí. Como si alguien más compartiera ahora su atención. La confirmación llegó una noche entre semana, cuando Olivia vino a casa porque Nathan había hecho su famoso estofado y la invitó sin consultarme. No me molestó la invitación, lo que me inquietó fue la forma en la que me lo dijo. Me envió un mensaje con un emoji de corazón y una frase que decía: el Nathan me dijo que hizo mi plato favorito, ¿puedo pasar después del trabajo? En otras circunstancias, me habría parecido normal. Pero ese mensaje me descolocó porque yo no le había dicho a Nathan que ese era su plato favorito. Es más, dudo que se lo hubiera contado en alguna conversación espontánea. Era un detalle entre ella y yo, uno de esos que no tienen por qué salir en medio de una cena con vino. A menos que ellos hubieran estado hablando, a solas. Esa noche me fijé como nunca. Nathan estaba más atento con ella que conmigo. Le servía primero, se reía más con sus chistes que con los míos, la miraba de una manera que nunca había percibido hasta ese momento. Y lo más perturbador fue cuando ella se levantó a buscar servilletas y él,
sin darse cuenta de que yo aún estaba en la sala, la siguió con la mirada de una forma que no supe cómo interpretar. Hasta que vi la forma en que ella se dio vuelta, le sonrió y le guiñó el ojo. No fue coqueto. Fue cómplice. Fue una confirmación. Y lo peor es que todo ocurrió en mi casa, en mi espacio, mientras yo estaba a menos de 3 metros de ambos. No dije nada. Me tragué la incomodidad, la sospecha, el asco. Apreté la mandíbula y me aseguré de fingir cansancio, como si el día me hubiera absorbido más de lo normal. Me fui a dormir temprano y dejé que ellos dos se despidieran con un abrazo que duró lo suficiente como para incomodar a cualquiera. Pero en ese momento tomé una decisión, no iba a buscar más señales. Iba a fabricar mi propia evidencia. Iba a dejar de esperar que alguien me confirmara la traición para empezar a planear lo que venía después. Porque si mi intuición no me fallaba, y honestamente ya no creía que lo hiciera, lo que estaba ocurriendo entre Olivia y Nathan no era una fantasía mía. Era real. Y si era real, entonces tenía que pagarse. Con cada centímetro de confianza que destrozaron. Con cada carcajada falsa que me regalaron. Con cada palabra vacía que me vendieron como afecto. Desde ese momento, me prometí no confrontarlos. No gritar. No llorar. No preguntar por qué. Solo observar, recolectar y construir, con paciencia, el escenario exacto en el que yo misma les devolvería el daño. No solo para exponerlos, sino para destrozarlos. Juntos. Públicamente. Irreversiblemente. Actualización 2. Pasaron 2 semanas desde esa cena envenenada que Olivia disfrutó en mi casa como si nada, como si yo fuera la extra en una película donde ella había tomado el papel protagónico sin avisarme. No la confronté. No le pregunté por el guiño, ni por la complicidad en su sonrisa, ni por el repentino interés de Nathan por sus platos favoritos. Fingí. Me volví hábil en el arte de aparentar. En el trabajo me veía normal, en las redes subía mis fotos de brunches y caminatas al atardecer, y en casa me aseguraba de seguir comportándome como la novia que no ve nada, que no sospecha nada, que no siente que 2 de las personas que más amaba están metiéndose en mi cama emocional con los zapatos sucios. Pero por dentro, cada día sumaba una pieza más al rompecabezas. No estaba esperando confirmación, ya tenía lo que necesitaba, certeza. Lo que necesitaba ahora era una prueba, una imagen, una grabación. Algo tangible. Algo que no solo confirmara lo que yo sabía, sino que se convirtiera en el proyectil perfecto para cuando llegara el momento de atacar. La oportunidad se dio sola. Como suele pasar con quienes se sienten demasiado cómodos en sus mentiras. Olivia me escribió un jueves al mediodía para decirme que tenía que ir a visitar a su madre, que había tenido una pequeña caída y necesitaba ayuda con algunas cosas. Me dijo que estaría fuera de la ciudad todo el fin de semana. Lo dijo con esa naturalidad entrenada de quien ya ha mentido muchas veces sin consecuencias. Yo, por supuesto, fingí preocupación y me ofrecí a acompañarla. Me respondió casi de inmediato que no era necesario, que su madre estaba bien y solo necesitaba que alguien le ayudara a cargar unas cajas y poner en orden unos papeles. Hasta me mandó una foto del sofá de su mamá lleno de carpetas, como para reforzar el guión. Le dije que le entendía, que cualquier cosa me llamara, que le mandara saludos. Me respondió con un corazón. Yo le respondí con una sonrisa. Ninguna de las dos creía en lo que estaba diciendo la otra. Nathan, por su parte, me comentó casualmente esa noche que probablemente tendría que trabajar horas extras durante el fin de semana. Que su jefe estaba presionando con un deadline absurdo y que no sabía si podría llegar a dormir a casa el viernes. Dijo que no quería que me molestara, que no era que me estuviera evitando, que solo quería anticiparse porque lo veía venir. Me dio un beso en la frente y dijo que me amaba. Yo le respondí con un abrazo, largo y cálido, como si estuviera despidiéndome no solo de la noche, sino de la idea que alguna vez tuve de él. El viernes, después de asegurarme de que Nathan saliera de casa con su mochila, supuestamente hacia la oficina, llamé a un Uber. Llevaba una sudadera, una gorra, el cabello recogido y un bolso cruzado con una batería portátil, mi celular con más del 80% libre y una pequeña cámara espía que había comprado días antes por internet. Me senté en el parque frente al edificio de Olivia y esperé.
No me importó si alguien me reconocía. Era una zona transitada, llena de personas que iban y venían con prisa, así que nadie notaría a una mujer sentada con auriculares mirando su celular. Pero yo no miraba ninguna pantalla. Observaba el portón del edificio. Y a las 7:54 de la tarde, Olivia llegó. No venía de casa de su madre. Venía de la peluquería. Se notaba. Tenía el cabello perfectamente planchado, maquillaje fresco, un vestido que jamás usaría para cargar cajas, y unos tacones con los que no se sube a un ático lleno de polvo. Entró con su típica gracia fingida y ni siquiera miró a los lados. No pasaron más de 30 minutos antes de que Nathan apareciera. Eran las 8:22 de la noche cuando lo vi bajar de un carro de alquiler. No traía mochila. No traía documentos. Solo una bolsa de papel marrón que, por cómo se movía, parecía tener vino, y una caja pequeña de lo que supuse eran postres. Llevaba la camisa ligeramente abierta, como quien quiere verse informal pero planeado. Lo observé caminar hasta el portón, marcar el número del apartamento de Olivia y ser recibido con una sonrisa. Ella bajó a abrirle personalmente. Se abrazaron, pero no como se abrazan los amigos. Fue un abrazo largo, con las manos en la espalda, con sus rostros demasiado cerca. Lo suficiente como para saber que esa no era la primera vez. No hice ningún gesto. Me levanté, crucé la calle y entré al edificio sin problema. Lo conocía bien. Había estado allí muchas veces. Me detuve en el segundo piso, donde sabía que la puerta quedaba justo frente a las escaleras. Coloqué la cámara espía en una pequeña repisa del pasillo, apuntando hacia la rendija de la puerta entreabierta que Olivia siempre dejaba así por costumbre. No necesitaba invadir. Solo necesitaba que se mostraran. Regresé al parque, me senté en la banca y esperé. Dejé el celular grabando en paralelo con la cámara por si acaso. No hubo gritos. No hubo música fuerte. Solo una conversación que, poco a poco, fue subiendo de tono. En algún momento, alrededor de las 9:15 de la noche, se escucharon risas. Luego el sonido inconfundible de una copa cayendo. Y después, las voces. Primero Nathan diciendo que cada vez era más difícil inventar excusas, que yo sospechaba, que él lo sentía pero que tampoco podía alejarse de ella. Olivia respondió que lo sabía, que ella también lo sentía, pero que ya era demasiado tarde. Luego vinieron los insultos velados. Sobre mí. Comentarios crueles, sarcásticos, del tipo de cosas que solo se dicen cuando uno cree que nunca serán escuchadas. Nathan dijo que yo era predecible. Que siempre me había sentido menos. Que lo manipulaba con mis traumas sin resolver. Olivia se rió. Dijo que yo era demasiado emocional, que incluso si se enteraba de todo, seguro me haría la víctima, como siempre. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió, o se reconstruyó. No lo sé. Pero ya no sentí tristeza. Sentí algo más frío. Más nítido. Más decidido. Tenía lo que necesitaba. Las palabras, las pruebas, el veneno directo saliendo de sus propias bocas. No necesitaba más. Me aseguré de guardar todo el material. Tomé otra foto del portón desde donde se veía la ventana iluminada del apartamento y me marché. No fui a casa. Reservé una habitación de hotel con mi nombre, no porque quisiera esconderme, sino porque no quería pasar una noche más en la cama que él seguía ocupando cada tanto. Dormí sola. En silencio. Sin lágrimas. Y al día siguiente, mientras tomaba café en una taza de porcelana barata, me dije a mí misma que no bastaba con saberlo. Tenía que hacerlo público. Tenía que arrastrarlos a la misma vergüenza que me habían causado. Y no en privado. No en una conversación a puertas cerradas. Lo mío sería con público. Con sillas ocupadas. Con miradas atónitas. Y con un final que no olvidaran jamás. Porque el dolor que se oculta entre cuatro paredes no les haría justicia. Pero el que se revela frente a todos, ese marca. Ese arde. Ese deja cicatriz. Actualización 3. Pasaron algunos días después de aquella noche en la que grabé lo que sería la base de mi venganza,
y lejos de sentirme nerviosa o desbordada por las emociones, lo que experimenté fue una serenidad extraña, casi mecánica. Me levantaba a la misma hora, iba a trabajar como siempre, hablaba con mis compañeros de oficina con la misma naturalidad con la que solía hacerlo antes de que mi mundo se viniera abajo, y al llegar a casa, hacía lo que cualquier persona haría, preparaba la cena, me duchaba, ponía algo en Netflix y me metía a la cama. Pero todo eso no era más que el telón de fondo. Una escenografía cuidadosamente sostenida para que nadie sospechara que, detrás de la rutina, estaba ocurriendo una planificación meticulosa y metódica. Porque ya no se trataba de sobrevivir a una traición. Se trataba de utilizarla. De convertirla en una herramienta precisa y devastadora. Y para eso, no podía cometer errores. Lo primero que hice fue asegurar la información. Me compré un disco duro externo pequeño, de esos que caben en la palma de la mano, y copié absolutamente todos los archivos, los videos, los audios. Las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp que eventualmente logré conseguir gracias a la sincronización automática en la nube de la laptop de Nathan, las fotos de su encuentro entrando al apartamento de Olivia. Las fechas de sus excusas, incluso los correos falsos que ambos me mandaron desde sus respectivos trabajos para justificar sus ausencias. No era necesario, pero lo hice igual. Porque no quería que quedara lugar a dudas. Quería que cuando todo explotara, no hubiera forma de negar lo evidente. No buscaba una discusión. No quería un escándalo de esos donde todos terminan gritándose por teléfono. Yo quería un juicio. Quería una exposición. Quería el tipo de humillación que no se limpia con disculpas. La oportunidad perfecta llegó con la reunión de fin de año de la familia de Olivia. Cada diciembre, su tía organizaba un evento que ya era una tradición para todo el círculo cercano, parientes, amigos de la infancia, vecinos con los que aún tenían contacto. Incluso algunas exparejas que habían quedado como parte del paisaje. Se hacía en una casa en las afueras, con un jardín grande, luces colgantes, una mesa de postres ridículamente bien decorada y un televisor de 60 pulgadas instalado solo para proyectar fotos del año. Videos emotivos, y los infaltables mensajes grabados de aquellos que no podían asistir. Era una ocasión importante, no solo porque todos asistían, sino porque todo se grababa. Literalmente todo. Uno de los primos de Olivia tenía un canal en YouTube donde subía resúmenes del evento con música nostálgica, y como cada año incluía testimonios y videos de las familias, era común que las personas llegaran bien vestidas, peinadas y preparadas para posar. Así que cuando recibí la invitación de parte de la misma Olivia, quien aún pensaba que yo era su aliada incondicional y que no sospechaba absolutamente nada, supe que el escenario estaba servido. Ella me dijo que la tía Mónica estaba contando con nosotras para ayudar con la logística del evento, especialmente con la recopilación de fotos y videos del año. Me explicó que querían hacer una presentación final con una secuencia de imágenes y clips acompañados de una canción navideña que hablara sobre el amor, la gratitud y los buenos recuerdos. Me dijo que como yo tenía experiencia editando videos, confiaba en que podía hacer algo hermoso. Incluso me dijo que confiaba tanto en mi criterio que me daría su laptop con el resto del material que ya habían organizado. Que solo tenía que añadirle un toque emocional. Esa fue la palabra que usó. Emocional. No hay ironía más perfecta que entregarle a tu víctima las llaves de tu propia destrucción sin saberlo. Durante una semana trabajé como si nada. Le pedí a Olivia acceso a la carpeta familiar compartida, descargué las imágenes, organicé todo en un software de edición sencillo y creé un video de 9 minutos con la clásica música navideña instrumental. Intercalando fotos de reuniones, nacimientos, logros profesionales, abrazos grupales y escenas domésticas de lo más encantadoras. Era dulce, emotivo, cursi incluso. Perfecto para ablandar al público. Pero luego, en el minuto 8:23, la música se desvanecía lentamente. La pantalla se fundía a negro. Y en lugar del esperado "Feliz Navidad, familia", que todos estaban acostumbrados a ver en los años anteriores, aparecía un corte seco, grabado desde un ángulo oblicuo, con fecha y hora en una esquina, mostrando a Nathan y Olivia besándose en el pasillo de su apartamento. Sin banda sonora. Solo sus voces. Sus risas. Y luego, sus frases.
Aquellas en las que se burlaban de mí. En las que decían que yo era un estorbo emocional. En las que planeaban cómo hacer para pasar más tiempo juntos sin levantar sospechas. No edité nada. No añadí filtros ni transiciones. Quería que se sintiera crudo. Real. Innegable. Al final del clip, justo cuando Olivia decía que yo era tan ingenua que probablemente hasta ayudaría a organizarles la boda si se lo pedían, añadí una simple frase en blanco sobre negro. Gracias por enseñarme tanto este año. Prometo que jamás olvidaré esta lección. No lo firmé. No lo adorné. No lo convertí en una declaración emocional. Solo lo dejé ahí, flotando, como el golpe final que no necesita justificación. Luego exporté el video, le cambié el nombre a 2023 Final Reunión Familia, lo subí a la misma carpeta que Olivia compartió conmigo, y confirmé que la versión reemplazada era idéntica en duración y nombre. Nadie se daría cuenta del cambio hasta el momento exacto en que todos estuvieran sentados frente a la pantalla, preparados para llorar de nostalgia y orgullo. Lo tenía todo controlado. Incluso llevé varias copias del video en USBs escondidas en mi bolso, por si acaso ocurría algún imprevisto. También me aseguré de subir el video completo a una carpeta privada en la nube. Y programé un correo automático con el enlace a todos los miembros del grupo familiar de Olivia para que se enviara justo 20 minutos después de que el video empezara a reproducirse. Porque no solo quería que vieran la traición. Quería que quedara registrada. Que se compartiera. Que se hablara de ella más allá del evento. Que se convirtiera en historia familiar. En anécdota perpetua. En esa clase de escándalo que se menciona cada año con incomodidad y que jamás se olvida. Y mientras todos esperaban una noche llena de amor y brindis, yo preparaba la masacre más limpia, elegante y precisa de mi vida. Porque no hay nada más devastador que mirar a los ojos a quienes te traicionaron, y sonreír mientras se rompen solos. Actualización 4. La noche de la reunión llegó como llegan las grandes tragedias, envuelta en risas, con olor a ponche caliente, luces tenues de colores cruzando los árboles. Y ese aire pesado de expectativa que flota cuando todo el mundo se esfuerza por parecer feliz. Era la típica escena navideña perfecta. Olivia me había mandado mensaje por la mañana diciendo que me esperaba temprano para ayudarla con la decoración del jardín. Le respondí con un claro, allá estaré y un emoji que nunca enviaría en otro contexto, porque la falsa complicidad que fingí durante semanas necesitaba terminar tan perfectamente como empezó. Me vestí con un conjunto cuidadosamente elegido, no demasiado elegante como para destacar, pero lo suficientemente sobrio como para no pasar desapercibida. Un vestido rojo oscuro, sin escote, con mangas 3/4 y un abrigo largo de lana negra. Ni joyas, ni maquillaje exagerado. El plan era ser invisible, hasta no serlo. Cuando llegué a casa de la tía Mónica, ya había por lo menos 20 personas en el patio. Algunos parientes saludaban desde lejos, otros se acercaban para darme abrazos, y varios niños corrían con gorros de duende y luces en los zapatos. Todo era perfecto, calculado, irónico. Me integré al grupo con la naturalidad de quien no carga con un secreto bajo el brazo. Me dejé abrazar. Me dejé preguntar por Nathan. Incluso respondí con una sonrisa tranquila cuando uno de los primos le dijo a Olivia, frente a mí, que ojalá algún día alguien me mirara como Nathan te mira a ti, aunque sea cuando crees que nadie te ve. Ella se rió con esa risa fingida suya que ya no podía engañarme, pero que aún tenía poder sobre los demás. Me miró con afecto, me abrazó por la espalda mientras servía ponche y dijo algo como que yo era su otra mitad no romántica, que no sabía cómo habría sobrevivido el año sin mí. Lo dijo con tanta convicción que por un instante creí que se estaba burlando directamente en mi cara. Pero no. Era peor. Lo decía en serio. Olivia se había creído su mentira tanto como para transformarla en una narrativa digna de compartir en voz alta, sin sospechar que su final se acercaba con cada palabra. Nathan llegó una hora más tarde. Vestía de azul oscuro, con el cabello perfectamente peinado, ese perfume que antes me hacía voltear la cabeza en automático y una sonrisa segura que ahora se me clavaba como una aguja oxidada en la nuca. Saludó a todos, me abrazó como siempre, e incluso dejó escapar un te ves preciosa mientras se servía una copa de vino. No me incomodé. No aparté la mirada.
Le respondí que él también se veía increíble y le guiñé el ojo, solo para devolverle el mismo gesto que semanas atrás él había intercambiado con Olivia sin saber que yo los observaba. La incomodidad, sin embargo, no apareció en ese momento. Él se relajó. Ella se relajó. Nadie sospechaba nada. Justo como lo había planeado. Pasaron las horas entre comida, juegos, un karaoke improvisado y discursos emotivos de los abuelos, hasta que, alrededor de las 9:30 de la noche, Mónica pidió que todos se reunieran frente al televisor del salón principal. Las luces del jardín se atenuaron, las risas comenzaron a calmarse y se formaron pequeños grupos sentados en sillas plegables y cojines distribuidos alrededor de la pantalla. Alguien bajó la música. Otro sirvió más vino. Todos estaban listos para el momento emocional de la noche. El momento de la presentación anual. Mónica tomó el micrófono, porque sí, había un micrófono, y dijo que este año el video había quedado especialmente bonito gracias al trabajo de Olivia y una ayudita extra de mi parte. Ella sonrió con ternura y me señaló, y todos aplaudieron con entusiasmo. Olivia me dedicó un gracias por ser siempre tan generosa. No sé qué haría sin ti justo antes de que se apagara la última luz. Y entonces, empezó. La música comenzó suave, con imágenes de niños abriendo regalos, una boda reciente, el nuevo cachorro de los vecinos. Y clips donde algunos familiares decían frente a cámara lo agradecidos que se sentían por otro año juntos. Había lágrimas, risas, abrazos. Todo era dulzura. Todo era montaje. A los 8 minutos, cuando ya casi todos estaban visiblemente conmovidos, la música empezó a bajar lentamente y las imágenes se fundieron en un negro sutil. Nadie dijo nada. Algunos creyeron que el video había terminado. Mónica miró a Olivia y le preguntó en voz baja si eso era todo. Olivia negó con la cabeza. Dijo que faltaba el final, que era la sorpresa. Y entonces, ocurrió. La pantalla mostró una imagen granulada de un pasillo iluminado tenuemente. El audio estaba claro, sin música. Solo la voz de Nathan diciendo que ya no podía más con las mentiras, que yo era una carga emocional, que Olivia le hacía sentir algo real. Se escuchó a ella reírse, decir que yo era como una hermana aburrida que vivía en modo drama, que merecía ser reemplazada. Luego vinieron los besos, los silencios incómodos, los gemidos contenidos, las palabras sucias. Todo sin cortes. Todo en alta definición emocional. El salón, antes bullicioso, se convirtió en una tumba. Nadie respiraba. Nadie parpadeaba. Una prima se tapó la boca con ambas manos. Un tío soltó un ¿qué demonios es esto? Mónica se levantó de su asiento, miró a Olivia con los ojos abiertos de par en par, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Nathan intentó ponerse de pie, pero tropezó con una copa en el suelo y cayó sobre su silla, aún procesando que era él quien estaba en la pantalla. Olivia, pálida como una vela a punto de apagarse, intentó moverse hacia el computador, pero ya era tarde. Porque justo en ese momento, los celulares comenzaron a vibrar. Uno a uno, todos los asistentes comenzaron a recibir el correo programado. Felices fiestas. Este año, decidí contarles lo que realmente aprendí. Con cariño, la que siempre estuvo mirando. El enlace llevaba al mismo video, subido a una nube sin restricciones, listo para ser compartido, comentado y, lo más importante, visto por cualquier persona dentro y fuera del evento. Me puse de pie, tomé mi abrigo con total tranquilidad, me acerqué a Nathan y le susurré al oído que no se molestara en llamarme, que no le iba a responder, y luego miré a Olivia con una mezcla perfecta de lástima y desprecio. No le dije una palabra. No le grité. No la insulté. Solo la observé. Porque su cara, su temblor, su silencio asfixiante, fue suficiente. Luego caminé hasta la puerta principal, abrí con lentitud, salí a la noche helada y respiré. Atrás de mí, el caos había comenzado. Y yo no necesitaba quedarme a verlo. Porque lo importante no era estar allí. Lo importante era que cada uno de ellos supiera que lo vi todo, que lo entendí todo, y que no solo los dejé expuestos, sino que lo hice sin ensuciarme las manos. Frente a todos. En su momento más sagrado.
en el instante exacto en el que creyeron estar a salvo. Y desde ese día, sé que cada vez que escuchen un brindis navideño, recordarán que una traición puede costarte algo más que una amistad o una relación. Puede costarte tu nombre, tu imagen, tu lugar. Porque la venganza no siempre necesita gritar. A veces, basta con darle play en el momento perfecto. Actualización final. Esa noche no volví a casa. Ni siquiera consideré hacerlo. Me subí al primer Uber que encontré y le pedí al conductor que me llevara a cualquier hotel decente que estuviera abierto cerca del centro. No quería hablar con nadie. No quería escuchar el teléfono vibrar, ni ver mensajes, ni revisar redes. Solo necesitaba distancia. Un colchón ajeno. Una habitación donde nadie me conociera, donde pudiera deshacerme del papel que me había tocado representar durante demasiado tiempo. Porque ese era el punto final. Todo lo demás ya había sido dicho, mostrado y sentenciado. Lo que quedaba ahora era observar cómo el eco de mi silencio terminaba de reventar las paredes de esa pequeña mentira compartida que Olivia y Nathan habían construido creyendo que era indestructible. La mañana siguiente fue extraña. No porque despertara confundida, sino porque me sentí completamente en paz. Por primera vez en meses, no hubo tensión en mis hombros, ni nudos en el estómago, ni esa sensación de tener que fingir que todo está bien cuando en realidad el mundo se te cae encima. Pedí desayuno a la habitación, tomé una ducha larga, me vestí sin prisa y encendí el teléfono. Como lo esperaba, decenas de llamadas perdidas me recibieron con una ferocidad desesperada. Nathan me había llamado más de 30 veces entre las 2 y las 5 de la mañana. Olivia me había dejado mensajes de voz que no necesité reproducir para saber qué tono usaban. La tía Mónica también escribió. Incluso su abuela, que me seguía considerando una hija más. Pero lo más impresionante fueron los mensajes del resto de los asistentes. Algunos para decirme que estaban en shock. Otros para agradecerme. Y unos pocos, los más hipócritas, para pedirme que por el bien de todos eliminara el video y dejara que las cosas se resolvieran en privado. No respondí ninguno. No sentí la necesidad de defenderme ni de explicar mis motivos. No debía justificarme ante nadie. Durante años me porté como se espera que una mujer decente lo haga, educada, respetuosa, considerada. Y por eso me habían usado como escudo, como excusa, como comodín. Pero esta vez no. Esta vez, la decente fue quien preparó la emboscada. Y no por rencor, sino por justicia. En los días que siguieron, el video se volvió viral dentro del círculo familiar. Algunos lo compartieron en grupos privados, otros lo comentaban como si se tratara de una serie de televisión. Olivia se encerró en casa. Borró sus redes. Su madre le exigió que se disculpara públicamente, pero según su primo, que nunca me tragó del todo, ella se negó, alegando que había sido traicionada con premeditación y alevosía. Lo gracioso fue que usó exactamente esas palabras. Como si yo fuera la culpable de haber filmado algo que ella misma protagonizó por voluntad propia. Nathan intentó reconstruir su versión de los hechos. Mandó un correo largo, innecesariamente sentimental, en el que hablaba de nuestras diferencias, de cómo el amor había cambiado, de cómo se había sentido solo en los últimos meses. Un intento patético de redención que acabó siendo reenviado con burlas dentro de varios hilos del grupo familiar. Me contaron que renunció a su trabajo días después. Que no aguantó la vergüenza. Que algunos colegas suyos también habían visto el video y que su imagen pública ya no podía sostener el peso de la doble vida. No me alegré exactamente. Pero tampoco me apené. Porque lo que perdió no fue solo una pareja. Perdió el respeto que nunca se gana de vuelta. Yo, por mi parte, decidí desaparecer durante un tiempo. Tomé una licencia en el trabajo, cambié de número, alquilé un pequeño apartamento cerca del mar, y durante semanas enteras me dediqué a reconstruirme desde cero. Empecé terapia. Dejé de justificar lo que sentía. Dejé de asumir que tenía que perdonar para avanzar. Aprendí que no hay gloria en aguantar todo por mantener la paz. A veces, lo valiente es romperla. A veces, lo que más cura es desmantelar el silencio y usarlo como espada. La última vez que supe de Olivia fue a través de una amiga en común.
Me dijo que ella estaba intentando rehacer su vida, que había perdido muchas amistades, que algunos familiares aún no le hablaban, y que había dejado de organizar la reunión anual. Nadie quiso que ella se encargara otra vez de la presentación final. Me pareció justo. Porque hay traiciones que se pagan con olvido, y otras que se pagan con memoria perpetua. A veces me preguntan si no me arrepiento de haber expuesto todo de esa forma. De no haber tenido una conversación madura o de no haber gestionado las cosas en privado. Y la respuesta es siempre la misma. Cuando alguien hace de tu confianza un escenario para ensayar su engaño, lo mínimo que merece es que el público vea la obra completa. Sin filtros. Sin telón. Así que no. No me arrepiento. Porque lo que hice no fue venganza impulsiva. Fue justicia medida. Fue mi manera de decir que mi dignidad no es un mueble donde otros pueden sentarse a descansar sus mentiras. Fue mi forma de salir de ese papel en el que me habían puesto sin preguntar, y escribir mi propio final, uno en el que no terminaba llorando en la cama, ni mendigando amor, ni soportando en silencio. Uno en el que fui la autora de mi salida. Y desde entonces, cada vez que escucho una canción navideña o me invitan a una reunión familiar, sonrío. No por nostalgia, sino porque sé que hay quienes, al oír los primeros acordes, ya no pueden disfrutar el momento sin recordar aquella noche en la que una pantalla los dejó desnudos frente a todos. Y eso, aunque no lo digan en voz alta, los marcó para siempre.